Bueno, pues ya estamos grabando. Vamos a empezar con la clase de hoy. Pues nada más una presentación, digamos, de lo que hicimos antes. Bueno, no lo voy a escribir, nada más le voy a decir. Estábamos trabajando con los esquemas de Cantor, ¿no? Y entonces con los esquemas de Cantor probamos tres cosas. Primero que... a ver, ¿qué probamos? Ya no me acuerdo. Que todo espacio polaco tiene una copia del conjunto de Cantor, ¿no? Construyes un esquema de Cantor adentro y pues puedes encontrar con eso una copia del conjunto de Cantor. Sí, luego vimos que el intervalo 0,1 era imagen continua del conjunto de Cantor, ¿no? Bueno, ahí no usamos un esquema de Cantor en realidad, sino una familia, bueno, como era un sistema de conjuntos, ¿no? Que bueno, es parecido al esquema de Cantor, pero se podían intersectar, ¿no? Sucesores. Y con eso construías la función suprayectiva. Y, por ejemplo, también el cubo de Hilbert se podía probar como corolario que el cubo de Hilbert era imagen continua del conjunto de Cantor, ¿no? Y les dejé en la tarea eh, que todo compacto métrico, de hecho, es imagen continua del conjunto de Cantor, ¿no? Bueno, pero después de eso vimos una aplicación, ¿no? Una aplicación, bueno, estas son aplicaciones, un, una caracterización, perdón, del conjunto de Cantor, ¿no? Y dijimos que un conjunto de Cantor era, bueno, cualquier espacio que sea compacto, sin puntos, acero-dimensional, sin puntos aislados, y métrico, obviamente. Entonces, es homeomorfo al conjunto de Cantor, ¿no? Y también usamos un esquema de Cantor. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es usar los esquemas de Lucin que están aquí definidos, ¿no? Son familias indexadas por sucesiones finitas de elementos de omega, de números naturales, ¿no? Cada vez que extiendes una sucesión, pues el conjunto se hace más chico, ese es el inciso 1. Y el inciso 2 es que si tomas una sucesión y tomas dos números naturales distintos, entonces los sucesores que se forman son ajenos entre sí, ¿no? Entonces vamos a hacer algo similar, ¿no? A lo que hicimos con el esquema de Cantor, pero de hecho el esquema de Lucin es bastante más poderoso. Bueno, pues vamos a ir viéndolo, ¿no? En lo que sigue. Porque el esquema de Cantor básicamente nada más te sirve para los compactos, ¿no? Y el esquema de Lucin te va a servir para todos los espacios polacos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, o lo primero, voy a escribirlo así, empezaremos eh, construyendo un esquema de Lucin para, para el conjunto de números irracionales, ¿no? Que bueno, dista bastante de ser compacto, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es construir una función continua, ¿no? Del espacio de ver, del omega al omega, al espacio de números irracionales, ¿no? Bueno, entonces para esto tengo que hacer, bueno, antes de hacer la construcción, voy a hacer una pequeña observación, ¿no? Entonces, voy a decir sean A y B números reales con A menor que B, ¿no? Y suponemos que tomamos un punto en el intervalo AB. Pues esta es va a ser una cosa trivial, pero la voy a decir para que, ¿no? Porque es un paso de la construcción que vamos a hacer, ¿no? Entonces mejor lo explico primero. Entonces aquí tenemos un intervalo AB y un punto X. Entonces lo voy a dibujar aquí en medio nomás para que me sirve que esté en medio. Entonces, dados esos dos puntos, eh, ah, falta una cosa. Falta una cosa aparte de eso. X en el intervalo AB y D es un subconjunto del intervalo abierto, digamos,
denso numerable. Entonces es un plural sean, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense que hay un denso numerable dentro del intervalo. Bueno, va a ser, creo que nuestro denso que vamos a tomar va a ser los racionales, ¿no? Pero pues básicamente es un conjunto numerable dentro del intervalo tal que cualquier o sea, en donde separen ustedes y toman un intervalo, ahí hay un punto de D, ¿no? Eso es que sea denso en este eh, intervalo. Bueno, entonces lo que podemos hacer es eh, encontrar una sucesión de puntos, ¿no? Es, que vaya creciendo, bueno, que aquí a la derecha de X que va creciendo y que converge a B, ¿no? Y una sucesión de puntos hacia la izquierda que va decreciendo y que converge a, ¿no? Bueno, esto es una cosa obvia. Y este le vamos a poner x0, este es x1, x2, xn, ¿no? Y este va a ser x menos 1, x menos 2, y así sucesivamente. ¡Ay! Se ve eso. Y así sucesivamente. Hagamos aquí este x menos n y converge a, ¿no? Entonces déjenlo escribo nada más para que quede escrito bien. Entonces existe una colección de xn con n en los enteros, ¿no? En el intervalo AB abierto. Y que todos estos puntos sean de D, ¿no? Ese es por eso escogí el denso D, ¿no? Con eh, x0 igual a x, y para cada, bueno, no, y para cada eh, n en z, pues xn es menor que xn más 1. A es el límite cuando n tiende a infinito de los xn, de los x menos n, y finalmente b es el límite cuando n tiende a infinito de los xn, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, tal vez decir por qué los puedes escoger en D. Pues, por ejemplo, puedes escoger x1, pues porque hay un elemento de D entre x0 y b, ¿no? Luego puedes escoger x2 porque hay un elemento de x1, de D entre x1 y b, ¿no? Y a lo mejor luego lo tienes que hacer, bueno, si haces eso, así tal vez no va a converger a b, entonces tal vez tienes que decir, hay un elemento de D a la derecha de x1 y tal vez que esté a distancia 1 sobre un medio de b, ¿no? Y luego el siguiente punto lo construyes a una distancia 1/3 de b, ¿no? Para que se vayan acercando a b, ¿sí? Y así para A también, ¿no? También los escoges cerca de A. Bueno, no voy a decir con detalle cómo se hace eso, no lo voy a escribir con detalle, pero creo que ya lo expliqué. Y aquí el punto es que A, B, si le quitas todos los xn, el intervalo abierto, ¿no? X es unión numerable de intervalos abiertos, ¿no? ¿Sí? Ese es el chiste de esto, ¿no? Bueno, eso, pues sí, claro, ¿no? Pues entre cualquiera dos, justamente entre xn y xn más 1, pues hay un intervalo abierto, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que todo intervalo cerrado, bueno, básicamente, más bien todo intervalo abierto, si le quito una cantidad numerable de puntos, lo puedo escribir como una unión numerable de abiertos, ¿no? Y esos puntos los puedo escoger en un conjunto que yo quiera, ¿no? Bueno, eso va a ser lo que vamos a hacer. Entonces, pues le voy a poner como ejemplo,
¿no? Esquema de Lucin para los irracionales. Entonces, podría poner proposición, de hecho iba a poner, existe un homeomorfismo de omega a la omega a los irracionales, ¿no? Que es lo que voy a hacer con el esquema de Lucin, pero nada más quiero construir el esquema y ya les dejo a ustedes como de tarea moral que vean que es un homeomorfismo la función que se induce, ¿no? Bueno, y entonces sea de el conjunto de números racionales, ¿no? Como les decía, es lo que vamos a usar, ¿no? Y definimos recursivamente una colección JS con S en... Y entonces no lo voy a hacer en omega, o sea, aquí debería escribir tal vez omega a la menor que omega, pero por cómo lo hice, por cómo lo voy a hacer, me conviene que sea en Z, en los enteros a la menor que omega. Pues los enteros es un conjunto numerable, ¿no? Entonces, en realidad, pues da lo mismo si pongo omega a la menor que omega o cualquier conjunto numerable a la menor que omega, ¿no? Esto es nada más para que tenga que ver con lo que acabo de escribir arriba, ¿no? Con los enteros. Entonces, recursivamente un esquema de Lucin. Esquema de Lucin, ¿no? Donde cada JS es un intervalo abierto, tiene que ser abierto, en R, bueno, no tiene que ser, pero va a ser abierto, con extremos en Q. Bueno, tiene que ser abierto para que evada los racionales, ¿no? Justamente, lo que va a pasar es que todos los extremos de Q, más bien todos los extremos de los intervalos van a llenar a los racionales, ¿no? Entonces, pues justamente lo que nos va a quedar en la intersección, ¿no? En la operación de, ¿cómo le llamamos? A la operación de Suslin de estos intervalos es el conjunto de irracionales, ¿no? Bueno, entonces empezamos con J vacío. Bueno, este no va a ser, no es exactamente un intervalo con extremos en Q. Este va a ser el menos infinito, infinito. Bueno, aquí voy a tal vez poner si S es distinto del vacío nomás, ¿no? Si S es, bueno, pongo así en Z, a la menos que omega que no sea vacío, ¿no? Este es el único que no puede ser un intervalo, ¿no? Con extremos racionales. Porque pues es toda la recta real, ¿no? Y entonces, pues no voy a agarrarme una enumeración de los racionales. Esto se hace para, ¿cómo se llama? Para poder ir tomando todos los racionales y acabármelos, ¿no? Para no dejar un racional sin ocupar. Una enumeración. Bueno, y entonces, supongamos que ese es un elemento de z a la menor que omega y tenemos definidos JS, que es un intervalo de la forma AB con AB en los racionales. Ahí. Bueno, y aquí a lo mejor, si S es igual al vacío, A igual a B igual al símbolo. Bueno, A es igual a, no es igual a B, ¿verdad? A es igual a menos infinito y B es igual a infinito. ¿No? Es el único caso
degenerado. Entonces supongan que ya tenían definido el intervalo, ¿no? Entonces sea QS, perdón, Q, no sé si debería poner QS, ¿verdad? QS, un elemento en J, no, pero es que está S, se lo voy a poner como superíndice, ¿no? En JS, intersección Q, con índice mínimo. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, bueno, dentro del intervalo JS hay un montón de racionales, ¿no? De números racionales, ¿no? Y bueno, como ya tengo una enumeración de esos números racionales, pues dentro de este intervalo hay uno de esos racionales que tiene índice el menor de todos, ¿no? Dentro de ese intervalo. Tengo que agregar más hojas. Ay, voy a agregar unas dos de una vez. Bueno, entonces ya que tenemos eso, bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer a este intervalo es aplicarle esta construcción de arriba, ¿no? Que les expliqué, ¿no? Entonces, por la observación arriba, existe una colección de X superíndice S, subíndice N, donde N está en Z. El contenido o esta colección son elementos del intervalo, intersecciones racionales. Ahora sí tomen puros racionales. Con X0S igual a Q, que es el... Bueno, con esa colección, ¿no? Simplemente, ¿no? Como en la observación, ¿no? Y entonces sea JS concatenado con N, pues lo que van a hacer es tomarse el intervalo definido por ahí, por esos dos numeritos, ¿no? Para cada N en los enteros, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que a cada intervalo lo dividimos en una colección de intervalos abiertos, ¿no? Y el dibujo pues es este de arriba, ¿no? Básicamente. Ya no lo voy a volver a escribir. ¿Sí? Bueno. Entonces dejen veo qué tengo que hacer aquí. Sí, pues lo que quiero decir es, o sea, ya construí, ¿no? El esquema de Lucene, ¿no? Y entonces notemos que si yo tomo la intersección, ¿no? Perdón, ¿cómo se llama esta cosa? Déjenme acuerdo cómo se llama, Suslin. La operación de Suslin si le aplico la operación de Suslin a los intervalos, esto es igual a R menos Q. Bueno, esta que escribí no es la operación de Suslin, ¿no? Pero por un resultado de la tarea, bueno, a ver, eso lo escribo tal vez, así con rojito. Es por la tarea, es la operación de Suslin a los intervalos, ¿no? Aplicada a los JS, con esa sucesión de enteros. ¿Sí? Entonces ahí esto tiene que ver, o sea, es que la operación de Suslin es la unión de la intersección de bla, bla, bla. Y aquí intercambié los símbolos, pues porque tienes que ¿por qué? Porque esta propiedad, la propiedad 2, ¿no? De los esquemas de Lucene. Y eso se los puse en la tarea, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué es cierto esto, ¿no? Esta contención de que cualquier irracional está aquí, ¿no? Entonces, acuérdense que
lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, tomen una n, y esto, bueno, va a quedar muy encimado todo tal vez, pero estos son los intervalos del nivel n, ¿no? Entonces, en cada nivel me estoy quedando con todos los racionales, los irracionales. ¿Por qué? Pues porque básicamente los únicos puntos que no están en esa unión son los extremos, ¿no? De los intervalos. Eh, bueno, a lo mejor igual y si hago un dibujo, ¿no? Porque pues, para que se vea un poco. A ver, ¿cómo lo bajo? Así, mejor agarro esto, lo voy a mover un poquito para abajo y nada más hago un dibujo, ¿no? Porque bueno, sí hice, digamos, un paso en el dibujo anterior, pero bueno, digamos, quiero hacer al menos 2 pasos, ¿no? Entonces aquí piensen que esto es R, ¿no? Y entonces en el primer paso lo que hicimos fue tomarnos el primer racional, ¿no? Este primer racional sería, ahí como le pusimos, eh, que de hecho aquí le faltó, ¿no? O sea, lo puse aquí como QS y luego aquí se me olvidó ponerle el superíndice QS. Entonces, este que acabo de dibujar es el Q vacío, ¿no? El Q vacío. Y luego construimos todos estos son racionales, todos estos verdes son racionales, números racionales. Entonces estos son, bueno, no sé si tiene caso ponerles nombres. Bueno, le voy a poner nombres a algunos. Pues este mismo es X0 vacío, este sería X1 vacío, X2 vacío, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? X-1 vacío. Y ya no escribo los demás, ¿no? Pero aquí el chiste es que en el siguiente paso, lo que hicimos fue entre cada uno de estos, pues escogías el racional mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sería Q1, ¿no? Q, perdón, Q0, este sería Q1, ¿no? Este de aquí sería Q2, ¿no? Este sería Q-1, ¿no? Y entonces aquí en cada uno de esos intervalos que quedaron, pues construimos una sucesión de puros racionales, ¿no? Este, de puros racionales, ¿no? Entonces, los puntos que nunca tomamos fueron, o sea, todos estos que estamos escogiendo son racionales, entonces los irracionales se quedan en los intervalos, ¿no? Bueno, ya no voy a dibujar más porque si no, no se ve nada de todas formas, pero esto es lo que quería decir, ¿no? En esta contención, ¿no? Todos los irracionales se quedan en todos los intervalos del nivel n, ¿no? Entonces no voy a escribir nada aquí. ¿Qué voy a decir nomás? Bueno, y si quieren escribir algo, pues ahí piensen qué es lo que tendrían que escribir, ¿no? Entonces, lo interesante es ¿no? Eh, Supongamos, entonces lo que hay que ver es que esta operación de Suslin se queda en los irracionales. Y entonces supongamos que existe una R en... este es el índice. Fíjense, supongan que hay un índice con QR del lado izquierdo de la igualdad, ¿no? ¿Por qué están suponiendo eso? Pues para llegar a una contradicción, ¿no? O sea, el objetivo es probar que el lado, o bueno, si quieren la contrapositiva puede ser también, pero el lado izquierdo está contenido en el derecho, entonces supongan que no está contenido y hay un racional, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Sí?
Bueno, entonces, lo que pueden hacer es que para cada, ¿cómo se llama? Para cada índice pueden encontrar, bueno, para cada n pueden encontrar un intervalo j que tiene ese punto, ¿no? Y es un único intervalo, porque todos los intervalos son ajenos entre sí, ¿no? Entonces, aplicando eso inductivamente, pues seguramente ya saben que se puede hacer esto, ¿no? Se acepta una sucesión infinita de naturales, tal que, de naturales, de enteros, perdón, o una omega sucesión de enteros, tal que para todo n en los naturales, qr se queda en el intervalo j x restringido a n, ¿no? O sea, básicamente simplemente estoy diciendo, tomen en el intervalo, en el nivel n, tomen el intervalo en el que está QR, ¿no? Que es único. Bueno, y entonces, a ver, ¿qué digo aquí? Para cada n en los naturales, pues lo que pasa es que tienen a ver, ¿cómo es? Tienen un Q X restringido a N que está en X, en J, que es el centro, digamos, del intervalo JXN. ¿Cuál es este Q? Pues era el punto que tomaban al principio, ¿no? Es este que puse por acá arriba, ¿no? Es este, ¿no? Con el que empezaron, que es el de índice mínimo, ¿no? Entonces, sea, entonces ese índice mínimo lo pueden tomar, ¿no? Sea K, N en omega, con tal que este Q punto central, digamos, del intervalo JXN es el racional con índice KN, ¿sí? Entonces te están fijando en cuáles son los racionales que tomaron como eh, primer elemento, ¿no? Del intervalo. Bueno, pues como, pues fíjense que si ustedes toman el intervalo J de X restringido N más 1, pues es un subintervalo de JX restringido a N, ¿no? Eso es por definición, ¿no? Entonces, eh, el mínimo, a ver, voy a decir, esto siempre es importante decirlo, ¿no? El mínimo racional de este intervalo, o sea, hay un mínimo racional en este intervalo que es este, ¿cómo se llama este? Q de X restringido a N más 1, y hay un mínimo racional en el otro intervalo que es el Q de X restringido a N, ¿no? Pero bueno, este de aquí está en este intervalo más grande, ¿no? Y dijimos que este era el mínimo, entonces lo que estoy diciendo es que así pasa, ¿no? Este QXN, o bueno, es menor, ¿no? Bueno, en el sentido que tiene índice menor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo escribo eso? Pues que sus índices son menores, ¿no? Entonces significa que K, N es menor que K, N más 1, ¿no? Sí, porque este menor que escribí aquí abajo, pues en realidad no, no es el menor o sea, tal vez está mal escrito aquí como lo que está lo que está en azul, tal vez debería de escribir mejor, este, que aparece entre esos dos, eh, el que aparece, este es el que aparece primero, ¿no? Bueno, nada más lo voy a poner aquí para poner así el símbolo de, aparece primero en la enumeración, ¿no?
Y entonces, por lo tanto, podemos concluir esto que escribí arriba, ¿no? Bueno, y entonces los índices, los KNs van incrementándose, ¿no? Entonces existe L, un número natural, tal que K de L es menor que R, es menor que K de L más 1. Bueno, podríamos escribirlo así, ¿no? K menor igual que, digamos, así, ¿no? Para que, digamos, es la primera vez que uno de estos índices sobrepasa a la R. ¿Cuál era la R? La R era este, ¿no? Este que estamos tomando, que suponemos que está del lado izquierdo. Ahora, lo que digo también es que KDL es distinto de R porque, bueno, quitamos un punto y coma, KDL es distinto de R, pues QR, o sea, el QR tiene que ser distinto de KDL, ¿no? Porque Q de KDL es un extremo de un intervalo. A ver, ¿cómo es Q de KDL? Es un, perdón, un momento con mi celular, que está moviéndose mucho. Q de KDL es un racional, es uno de los extremos de los intervalos, ¿no? Y QDR es ese que no está en ninguno de los extremos, de hecho, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces está entre KDL y KDL más 1, pero fíjense, entonces QDR está en el intervalo J de X restringido N más 1, ¿no? Pues porque está en eso lo dijimos por aquí, ¿no? Es esto, ¿no? Está en ese intervalo y tiene subíndice menor que KL más 1, que X, que Q, K, L más 1. ¿Qué significa? Pero ¿qué significa esto? Pues lo que debimos haber escogido este K de L más 1 como R. ¿Por qué lo debimos haber escogido? Pues porque es de índice menor, ¿no? O bueno, no sé si decir menor igual, tal vez menor igual, ¿no? O sea, el KL más 1, o sea, QR es un elemento de ese intervalo, entonces el subíndice que debimos haber escogido para ese intervalo, pues es R o menos que R, ¿no? Pero pues estamos diciendo que el KL más 1 supera R, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción. Bueno, entonces esta contradicción, ¿qué nos dice? Pues esta contradicción salió de suponer que este QR estaba del lado izquierdo de la igualdad, ¿no? Entonces, por lo tanto, concluimos que no hay racionales. Ahí iba a escribir con Z, racionales, porque Lucy está escribiendo con Z, yo creo, racionales, del lado izquierdo. Y se acabó, ¿no? La construcción. Bueno, se acabó la prueba de esto de que la operación de Suslin aplicada al esquema nos da los irracionales, ¿no? Entonces les decía, tarea moral, explican, o sea, no lo voy a revisar, pues, expliquen o hay un homeomorfismo H de el omega, bueno, si quieren del Z, o bueno, del omega, el menor que omega, a los irracionales. ¿Sí? Al omega menor, pero no al menor, al omega, perdón.
O sea, este esquema de Lucin nos induce una función continua, ¿no? Es inyectiva. Ahí tal vez lo único que falta es ver que en realidad es homeomorfismo, ¿no? Porque función continua inyectiva no es necesariamente es homeomorfismo. De hecho, eso también está en la tarea. Les puse un ejemplo de una función biyectiva y continua que no es un homeomorfismo, ¿no? Pero bueno, esta sí va a ser, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues en parte porque lo que voy a hacer a continuación es un poco más poderoso, ¿no? O sea, voy a probar algo más fuerte que esto, ¿no? Que pues es el teorema de, bueno, igual ya se los platiqué, ¿no? Es el teorema de Alexandrov-Furison. Eh, Ahorita no me va a dar tiempo de probarlo, pero lo voy a mencionar, ¿no? Que les digo, fueron dos topólogos rusos de principios del siglo XX. Entonces, sea X un espacio métrico, espacio polaco, eh, pues voy a decir no vacío, cero dimensional, tal que todo compacto, todos sus compactos tienen interior vacío. Entonces, X va a ser homeomorfo al omega, ¿no? Sí, entonces este teorema es más fuerte que lo que acabo de hacer, ¿no? Bueno, la que tienen que observar, bueno, que también podría ser otra tarea moral. Si no hacen la de arriba, porque dicen, ay, vas a probar algo más general, pues hagan esta al menos, ¿no? Que sea que los irracionales cumplen las hipótesis del teorema. El teorema de Alexandrov-Furison. Bueno, creo que casi todas son muy fáciles y las puedo decir rapidísimo. Pues que es polaco, pues es polaco porque es un G delta en un polaco, ¿no? R es polaco porque es completo, ¿no? Teorema de análisis. R es completo, entonces es polaco, entonces X, R menos Q es un G delta en un polaco, pues naturalmente es no vacío, ¿no? O sea, al menos ya saben que sí existen los números irracionales, ¿no? De hecho, ahí hay un asterisco que luego tengo que comentar. Bueno, cero dimensional, pues también, ¿no? Bueno, ya esto también lo dejamos, ¿no? Como de tarea que, pues los intervalos, por ejemplo, los intervalos con extremos racionales forman una base de cerrado abiertos en los irracionales, ¿no? Y la única cosa que es un poco más difícil es que sus compactos tienen interior vacío. Pero pues imagínense a los racionales, o sea, tienen la recta real, tienen los racionales y los irracionales. Entonces, ambos los racionales y los irracionales son densos, ¿no? En la recta real. Entonces, si tuvieran ustedes un compacto dentro de los irracionales que tuviera interior, entonces por ahí habría un intervalo abierto, ¿no? Eh, bueno, igual y lo dibujo, nada más para que no se diga tan, ¿no? O sea, tienen aquí los reales, ¿no? Y por ahí en los reales tienen un montón de racionales, ¿no? Entonces los racionales son estos puntitos, bueno, no se ven como puntitos todos, pero son puntitos que están en todos lados, ¿no? Entonces si ustedes toman como que un compacto y piensan que lo que no está en los racionales es irracional, si ustedes toman un compacto, pues significa que tiene
no sé, un interior, entonces, bueno, no sé, lo voy a poner así, ¿no? Este interior de un compacto, que bueno, ahorita defino, interior, de hecho, ¿no? Pero bueno, hay un abierto, ¿no? Dentro del compacto. Pero pues este abierto tiene que tener un intervalo, ¿no? Así como lo dibujé, pero pues ese intervalo tiene un montón de agujeros, ¿no? O sea, justamente como hay un montón de racionales eh, en todos lados aquí, pues ese intervalo de irracionales tiene un montón de agujeros, ¿no? Y eso pues básicamente va a decirte que no es compacto, ¿no? Eso que creías que era compacto con interior, no puede ser compacto por tantos agujeros que tiene. Esa es la idea, ¿no? Ahora tendrían que probarlo, ¿no? Bueno, pero yo no voy a probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de lo que he probado se va a seguir, ¿no? Lo que sí voy a probar es que... ¿dónde está esto? Revuelvo mis hojas. Eh, que compactos en omega, sí voy a probar esto para omega la omega, ¿no? O sea, voy a probar que omega la omega tiene las propiedades de la hipótesis de este teorema, ¿no? Y entonces primero de una vez defino interior, ¿no? Si X, bueno, lo puedo definir para espacio topológico, ¿no? Es un espacio topológico. Y A es un subconjunto de X, entonces el interior de A, es que creo que no lo definimos, ¿no? Se escribe así, ¿no? Es el interior en X de A, pues es todos los puntos de A, tales que existe un epsilon mayor que cero. Bueno, no, existe, aquí estoy en un espacio topológico A abierto de X con tal que tiene el punto, perdón, U tiene el punto y se queda contenido en el conjunto A, ¿no? Entonces, pues la observación es que, por ejemplo, un conjunto es abierto si solo si es igual a su interior, ¿no? El interior es un subconjunto, ¿no? Y pues si el interior es el total, pues significa que el conjunto, el conjunto A, perdón, o sea, si A, interior de A es A, bueno, lo escribo, ¿no? Lo escribo. Las observaciones es que el interior X de A es subconjunto de A y, y el interior de A es igual a si solo si A es abierto, ¿no? Entonces el interior es como que la parte de A que es abierta, ¿no? Entonces puede ser que no todo sea abierto, no todo A sea el interior, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a probar es que, les decía, la omega sí cumple esa propiedad de arriba, ¿no? Bueno, entonces lema, que sí es rápido, ¿no? Cualquier compacto en omega la omega tiene interior vacío. Entonces es como totalmente lo opuesto a ser abierto, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, piensen que en los reales, no más para antes de probar esto, en los reales, pues los intervalos cerrados y acotados, eh, pues son conjuntos que son compactos y que su interior no es vacío. De hecho, el interior de un intervalo cerrado y acotado es denso, ¿no? Bueno, de un intervalo en general, ¿no? El interior de un intervalo es denso en el intervalo. Lo único que falla es en los extremos, ¿no? Esos extremos no están en el interior. Entonces, los reales tienen compactos con interior, pues de hecho grande, ¿no?
Entonces, los irracionales lo que vamos a probar es que, bueno, en omega la omega es lo contrario, ¿no? Los compactos, su interior es vacío, ¿no? Iba a decir no tienen interior, pero pues sí, sí tienen interior, ¿no? Nada más que se dice que es vacío. Bueno, sea F, un cerrado con interior en omega la omega de F distinto del vacío, ¿no? Entonces lo que voy a probar es que este cerrado no es compacto, ¿sí? Bueno, entonces tal vez decirlo así, ¿no? Es suficiente, lo escribo bien, ¿no? Es suficiente probar que los cerrados con interior no vacío son compactos, ¿no? Sí, porque bueno, es que todo compacto es cerrado, ¿no? En un espacio métrico. Eh, entonces, ¿no? Entonces, si tienes un compacto, pues no puede ser, a ver, es la contrapuesta de esto, ¿no? Un compacto o no es cerrado o su interior es vacío, ¿no? Pero pues los compactos sí son cerrados, ¿no? Entonces tendrían que tener interior vacío, ¿sí? Entonces, bueno, tómense un cerrado. Entonces aquí usamos la base, ¿no? Eh, entonces existe una sucesión finita, ¿no? Con eh, el cono de esa sucesión contenido en F, ¿sí? Bueno, y ahora lo único que hay que notar es que el cono, bueno, de hecho hago un dibujo, ¿verdad? Puedo hacer un dibujo. Acuérdense que aquí está el omega, la menor que omega, que es un arbolito, ¿no? Y aquí tienen o sea, aquí está su nodo, ¿no? Y este cono se queda totalmente, o sea, se queda totalmente contenido dentro de F, ¿no? Bueno, no dibujo nada, ¿no? Y lo que tengo que observar simplemente es que ese cono, pues fíjense en los sucesores inmediatos de ese, ¿no? Que tiene una cantidad numerable de sucesores inmediatos, ¿no? Y por lo tanto eso divide al cono de ese en una cantidad numerable infinita de conos. Sí, quedó bien feo el dibujo, ¿no? Entonces lo voy a dibujar, lo voy a escribir, ¿no? Notamos que el cono de ese, pues en realidad es una unión de todos los conos de los sucesores inmediatos, ¿no? ¿Sí? Bueno, que sí está muy feo este dibujo, ¿no? Pero, a ver, trataré de hacerlo más grande, ¿no? Tal vez lo que hay que hacer es más ancho, ¿no? Pero no tan feo, ¿no? Aquí está el omega, la menor que omega. Tal vez aquí está S. Ahí está el cono de S, ¿no? Y entonces, pues lo que pasa es que aquí lo pueden extender a S, ¿no? Pero hay una cantidad, hay una forma, o sea, para cada número natural, pues pueden extenderlo, ¿no? Y todos estos están eh, en el nivel siguiente, ¿no? Si ese es de cierta longitud, entonces todos esos son de sucesor. Y pues cada uno de estos tiene su cono, ¿no? Y todos esos conos son ajenos. Uy, 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 no, y más o menos quedaron. Ahí ya se vieron, al menos ya se ven, ¿no? No se ven tan encimado. ¿Sí?
Y entonces, y bueno, voy a decir, y esta unión y los uniendos, donde, bueno, tal vez lo escribo mejor, ¿no? A ver cómo lo hago. Donde este cono es ajeno a este cono, ¿no? Si I es si I y J son números naturales, con I distinto de J. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Porque no pueden, una función no puede extender a los dos, ¿no? Porque pues ya en cierta coordenada uno te dice I y el otro te dice J, ¿no? Bueno, entonces, nada más concluyo, este, esta, eh, esta es una cubierta abierta ¿de qué? Pues del cono, ¿no? Del cono de S, sin su cubierta finita. Por lo tanto, lo que quiere decir, lo que estoy diciendo es que en este caso los conos no son compactos, ¿no? Entonces, S no es compacto. ¿Sí? Ahora, no es compacto. Eh, pero fíjense que como, bueno, dijimos, este cono es un abierto dentro de F, pero pues también es un cerrado, ¿no? En F concluimos que F, que F no es compacto. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué? Pues porque los cerrados en compactos son compactos, ¿no? Y entonces tienes un cerrado que no es compacto, entonces el F no es compacto, ¿no? Se llamaba F, sí, ¿verdad? Bueno, y esto prueba que los compactos en omega al omega tienen interior vacío, ¿no? Que de hecho es también lo opuesto a lo que pasa en el conjunto de Cantor, ¿no? En el conjunto de Cantor, los conos, de hecho, sí son compactos, ¿no? También eso se les puede, lo escribo, ¿no? Observación en 2 al omega, los conos sí son compactos, ¿no? Entonces estamos en la situación completamente opuesta, ¿no? De lo que teníamos en, ¿cómo se llama? En el conjunto de Cantor. ¿Sí? Ya iba a escribir algo y ya se me olvidó que iba a escribir. este, a ver, ¿qué iba a escribir? Porque esto ya nos dice que ya me acordé que iba a escribir. Esto ya nos dice que el omega tiene las hipótesis de este teorema, ¿no? El omega es un espacio polaco, cero dimensional, y ya probamos que todos sus compactos tienen interior vacío, ¿no? Bueno. Entonces, pues ahora lo que habría que ver, lo que sigue es ver que todos los espacios con esa característica son homeomorfos a omega a la omega, ¿no? Entonces ahora, por esta construcción que hice de un esquema de Lucid para los irracionales, pues también los irracionales van a ser de estos, ¿no? Espacios polacos no vacíos cero dimensionales, que estos compactos tienen interior vacío. Entonces, por esto, normalmente se le llama, entonces, le llamamos a omega a la omega los irracionales. Aunque no son en realidad los irracionales, ¿no? Porque son otro conjunto. Pero pues esto que se hace en matemáticas, ¿no? Que si tienes dos cosas que tienen la misma propiedad
tienes una propiedad que te interesa y dos conjuntos tienen la misma propiedad, pues como que piensas que son lo mismo, ¿no? Entonces es común que digas que omega la omega sean los irracionales, ¿no? Y bueno, también está justificado con esta, si quieres una justificación más fuerte, pues con esta construcción de esquema de Lucy, ¿no? Básicamente construimos una biyección, ¿no? Al menos es una biyección del omega a la omega y los irracionales, ¿no? Entonces, pues ya al menos está más justificado que sean los irracionales. Y la definición que iba a hacer, sí, nada más para que quede constancia de que voy a escribirlo, ¿no? Un espacio, a ver, pero ¿cómo es? Ahí. ¿Qué iba a decir? Sí, un espacio topológico. Es que no lo escribí, ya se me olvida cada rato que lo quiero decir. Es un espacio topológico tal que todos sus compactos tienen interior vacío. Se llama, o se le llama, se dice que es localmente compacto en ningún lugar, ¿no? Ahora, recuerden, bueno, les puse por ahí, creo que sí les puse la definición de localmente compacto, ¿no? Pero bueno, la pongo por si las dudas, ¿no? Eh, un espacio topológico X es localmente compacto si para todo P en X y para todo U abierto con X en U existe V abierto eh, con X en V que está contenido en la cerradura de V que está contenido en U, ¿no? Tal, y V cerradura es compacto. A lo mejor ustedes se saben otra definición de localmente compacto, ¿no? Pues esta es, cuando para los espacios métricos al menos, esta es equivalente a la definición que ustedes se sepan, ¿no? Y para los espacios que no son, pues en realidad no me importa, para los espacios que son definiciones diferentes, en realidad esos espacios no me van a importar a mí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la definición. Y entonces el chiste es que los espacios localmente, o sea, si un espacio no es compacto, pues al menos puedes tratar de medir si es localmente compacto, ¿no? O en qué puntos es localmente compacto, ¿no? Y entonces tienen estas dos cosas que son opuestas. Bueno, ya no voy a decir nada más. Voy a dejar de grabar, porque ya nos pasamos de la hora.